Una cosa que demuestra los nuevos tiempos periodísticos es que en el año 68 pasó una cosa que solo ha pasado 2 veces en la historia del periodismo español, que es que un grupo de redactores de un periódico publiquen en el periódico una carta contra un editorial de su director o de su propietario. Que eso ha ocurrido solo 2 veces. Una vez en El País y mucho después, en el 2006, 2007, por ahí, y esta vez. Y esta vez en plena dictadura, ¿verdad? Que ya se notaba, es que la ley Fraga se notó mucho en los medios de que ya podían empezar a zurrarse. Pero esta vez era en el propio periódico. Y es que había un periódico de los más raros que hubo en Madrid en aquella época que se llamaba SP, su periódico, que lo dirigía don Rodrigo Rollo, a quien muchos definen como un loco genio, pero un loco, un tipo que admiraba mucho a los americanos, le encantaba el periodismo americano, los titulares, los relieves, pero en cambio despreciaba el sistema americano porque era totalmente fascistoide, o por lo menos él hubiera dicho nacional sindicalista, pero vamos, que era muy, muy antidemocracia. Y este señor, don Rodrigo Rollo, curiosamente en su redacción, parece ser que sí tenía gente en cambio que era muy demócrata y hasta alguno que era del Partido Comunista. Cosas curiosas de la época porque al final... Rodrigo Rollo es un hombre que recorrió el mundo y se trajo la idea de hacer en España una publicación parecida a Time o Newsweek, pero claro, no con los medios que tenían los norteamericanos. Bueno, Rodrigo Rollo, por encima de todo, era un español muy español, un español digamos casi químicamente puro, que yo creo que tenía el personal 3 cosas: que nació en un tiempo que no era el suyo, en un país que no era del todo el que le había convenido y que eligió una profesión que era muy difícil de ejercer. No, para nada. Rodrigo, lo que era Rodrigo era, lo has dicho tú muy bien, el periodista era franquista, él había estado en la División Azul, era un hombre conservador, esa broma que yo mantenía con él, esa tensión sobre el tema de los judíos, él había vivido los judíos de los Estados Unidos, había sido corresponsal de Estados Unidos y le parecía que tal, pero no era nada, no era un extremista en sus ideas, y eso sí, era un hombre pues de aquel régimen, ¿no? Sin duda ninguna, pero ya digo, con la gente, ha citado algunos nombres, con la gente se llevaba muy bien, en lo personal era un tipo, y yo llegué a tener una excelentísima relación con él. Bueno, yo creo que duró poco en arriba porque no era obediente. O sea, Rodrigo no era obediente. Es más, hay que tener en cuenta que cuando Rodrigo se va de arriba, estuvo... Usted se va con él, ¿no? Sí, yo me voy con él, sí. No, yo me voy con él porque me pone en el disparadero de irme. ¿Cómo diríamos? Un grupo de gente que no era muy obediente. Pero además es muy curioso, no era muy obediente no tanto por la ortodoxia intelectual o política, sino porque no hacía lo que en cada momento quería, porque en el fondo había veces que esos señores que eran falangistas decían que no había que meterse con los tecnócratas, porque los tecnócratas estaban en el gobierno. Eso era muy complicado, ¿no? Entonces, en ese momento, en el año 68, sabes que se produce el Mayo francés. Saben todos los que hacen el amor y no la guerra, y montando barricadas en Francia, tal. Y ese movimiento tiene mucha simpatía en España de grupos juveniles y grupos muy de izquierda. El Partido de los Trabajadores de España, los maoístas, los tal. Claro, don Rodrigo Rollo, que ya digo, es alguien que casi nazi, hace una portada a favor de lo que están haciendo los de Francia. Me siento identificado con estos chicos porque en el fondo son chicos que desprecian la democracia actual caduca y no se sienten ni capitalistas ni comunistas, con lo cual en el fondo son fascistas sin saberlo. Por tanto, lo que hay en Francia es nuevo fascismo. El nuevo fascismo. Estos jóvenes occidentales no luchan por nada de lo que los burgueses les ofrecen. No quieren más pagas, ni menos trabajo, ni más artículos de consumo. Quieren algo que ningún fabricante, ningún tecnócrata, ningún gobierno capitalista les ofrece. Una sociedad para seres humanos. Pero no lo quieren bajo la patente de la Unión Soviética. La clave para entender y definir a esos jóvenes revolucionarios, dejando así las cosas claras y en su lugar, es que son fascistas sin saberlo. Por definición, aquella posición que repudie por igual la estructura capitalista y la dictadura comunista, abogando al mismo tiempo por la más avanzada justicia social y el respeto a los valores eternos del espíritu humano, se llama fascismo, aunque les moleste a los que se dejaron lavar el cerebro por los rapaces vencedores de la Segunda Guerra Mundial.
Aunque los burgueses se rasguen las vestiduras, nos honramos en proclamar desde este diario que las juventudes universitarias están rescatando el honor de Occidente. Aquel artículo fue replicado en el diario Pueblo de don Emilio Romero, El Gallito, considerado la voz del gobierno, en un texto atribuido a don Raúl del Pozo. El diario SP presentaba hace unos días un curioso editorial de primera página en el que, ni más ni menos, aseguraba que la juventud universitaria actual es fascista y además está rescatando el honor de Occidente. Se manosean tanto las palabras y pierden con el uso estas el sentido que ya no sabe uno a ciencia cierta qué es lo que SP entiende por fascismo. Porque si fascista es aquel que no está conforme con el capitalismo ni con el comunismo, posiblemente resultará que la mayoría de la humanidad tendría que ser fascista. Desde otro periódico propiedad del Estado, el diario Arriba, don Cristóbal Páez, amigo del señor Rollo, se lo tomaba a broma. El fascismo de Rodrigo Rollo. Evidentemente, Rodrigo Rollo se ha servido de una terminología tremendista para calificar aquella equidistancia. Si en vez de fascista hubiese escrito krausista o berenguerista, el tema se habría muerto de aburrimiento ante la general indiferencia. Pero caramba, se le ocurre emplear por la vía del suspense una palabra sentenciada, fusilada y maldita, y se arma la marimorena. Entonces Rodrigo Rollo, que es uno de los españoles con más sentido del humor que se pasean por el ruedo ibérico, un falangista empedernido y un liberal silíceo, se entretiene mientras se ríe con la risa de conejo en ver cómo los severos gendarmes de la democracia, lanza en ristre, le dan de lanzadas al moro muerto. Y yo me declaro satisfecho con ello y tal, y eso provoca que al día siguiente un grupo de redactores diga: no podemos compartir que nuestro director haga una apología del fascismo, tal, estamos en contra, tal. Lo cual me llama la atención, primero, que el señor Rollo debía ser de las pocas personas que consideraba llamar fascista a alguien un elogio. Segundo, que entendiera que estar en contra de que los del Mayo francés pudieran ser fascistas, que es original, que lo comparara, supongo que en su mente, él que sí lo había vivido, porque tenía edad para haber vivido el fascismo mussoliniano, a lo mejor digo, es que me recuerdan a los chavales de las camisas negras, vete tú a saber. Pero tercero, que para ser alguien tan, entre comillas, totalitario en algunas cosas, permitió como director que en su periódico se hayan publicado sus relatos diciendo: no estamos en contra de lo que ha dicho el jefe. Cosa que incluso a día de hoy pongo muy en duda que hagan muchos directores. Querido director, no somos fascistas y no nos gusta el fascismo, y además creemos conocer las razones por las que no nos gusta. A estas alturas no aceptamos ningún tipo de paternalismo. En nuestra opinión, el fascismo, y permítenos utilizar una contundente frase de José Antonio felizmente aplicada a la solución dinástica, está gloriosamente fenecido. Pero también rechazamos esas fórmulas neocapitalistas aparentemente democráticas que ciertos grupos de presión preparan para nuestro inmediato porvenir. Por eso nos ha parecido hipócrita la actitud de los órganos de expresión de estos grupos: Madrid, El Alcázar y Nuevo Diario. Sé una réplica de los redactores. La primera, sí. Que sí, yo creo que no ha habido muchas en largo de la historia, hasta en esa y la del Che Guevara, creo que son. La única. Lo cual da a entender que incluso en una dictadura, con un régimen de prensa tan estricto, de control administrativo, del ejercicio del periodismo, cuando llegan las nuevas generaciones, el ímpetu de las nuevas generaciones rompe, presiona. Varios muchachos de SP, los firmantes de la carta, manifiestan que no son fascistas. Muy bien, yo tampoco soy fascista. Soy un falangista josé antoniano. Tampoco José Antonio era fascista. Por ejemplo, no creo que nunca don Pedro J. Ramírez hubiera permitido que en su periódico escriban: estamos en contra del artículo de ayer del señor Pedro J. Ramírez. En todo caso, que lo publiquen en un competidor, pero no en mi casa. Y Rollo lo permitió, lo cual supongo que hace que me plantee eso que decían de que era un hombre un poco locoide. Bueno, pues te lo analizo en tres fases, ¿de acuerdo? ¿Por qué este hombre consideraba que decir o llamar o denominar a alguien fascista era un halago? Porque obviamente si él lo era, pues no va a pensar que es un insulto o que es denostar a nadie. Eso por un lado. Luego, ¿por qué catalogar el movimiento o esa pequeña revolución francesa como algo semejante al fascismo? Pues quizás sea precisamente para reivindicar su ideología. Es como de, estos son fascistas, el comunismo, el izquierdismo está muerto, no os engañéis, aquí ya no hay ningún otro movimiento ideológico más que el mío,
que es el que así ha triunfado en este país. Pero para seguir adelante sería necesario saber previamente qué entienden por fascismo los redactores firmantes de SP y los pocos estudiantes que se dedican a quemar este periódico. Yo todavía no he logrado descifrarlo, pero se me hace que han sido víctimas del lavado de cerebro a que ha sido sometida la juventud de toda Europa y de toda América por los feroces vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Presumen de modernos y de revolucionarios y todo lo que se les ocurre es la democracia y el socialismo. Pero si eso es más viejo que la tos. El único argumento que me han sabido dar cuando se les habla de soluciones falangistas es que la falange es agua pasada, que está anticuada. Pero, ¿y el socialismo? ¿Y la democracia? ¿Y Pablo Iglesias? Eso sí que es viejo, Dios santo. Eso sí que huele a rancio, a polillado y amarillo. Yo creo que es un poco lo que hemos hablado previamente. Frente a la política del miedo, pues vamos a seguir haciendo ver que lo externo es tan malo, tan malo y tan perverso y tan perjudicial que ni siquiera existe. Lo que está ocurriendo ahora en el 68 sigue siendo fascismo puro y duro, porque lo que están haciendo es rebelarse contra la democracia, porque la democracia es mala, pero desde mi lado, desde mi ideología, que es la correcta. ¿Por qué este hombre publica eso en su periódico? En su propio periódico lo tachan de equivocado. Pues la verdad que es un misterio y bueno, quizás sea porque efectivamente el hombre no andaba muy bien de la cabeza y tendría algún tipo de brote cuando lo escribió, no lo sé, pero sí que es algo curioso y que e incluso lo que has dicho tú, a día de hoy que se supone que hemos evolucionado más, que somos más civilizados, no ocurriría. Yo creo que esos redactores, ese periodista, estaría en la calle. Claro, o no se dejan publicar, mandan al artículo y dicen, bueno, pues entiendo que estás en contra de lo que yo digo, no sé qué haces aquí trabajando. Por ejemplo. Es curioso porque se me ocurre que debía ser, que decir, soy muy autoritario en mi ideología política, pero muy liberal como periodista, y entiendo que en un periódico tú tienes derecho a publicar si discrepas y publicar mi discrepancia. Pues si es así, me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque creo que todo debería funcionar así. Yo soy fascista, o soy comunista, o soy lo que sea, pero en mi periódico trabaja y opina todo el mundo. Lo que a mí me admiraba de Rodrigo Royo es que un hombre que era josantoniano, yo creo que Rodrigo Royo en su pensamiento era casi nazi. Sin embargo, era un hombre personalmente tan abierto, tan agradable, tan único.